Buen día, profesor y compañeros. Nosotros les hablaremos acerca de Friedrich Nietzsche y su libro El Anticristo. Introducción. Para empezar, conoceremos más sobre el personaje Friedrich y su vida personal. Él fue un filósofo animal nacionalizado suizo. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que él educó en un ambiente religioso. Tras estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, Nietzsche estudió en Prusia, que era el estado más poderoso de una Alemania que aún no estaba masonificada. Su padre era un sacerdote luterano que falleció cuando tenía 5 años. Para empezar a hablar sobre el Anticristo, cabe recalcar que las obras de Nietzsche no se dejan tratar fácilmente de su forma sistemática. Pese a los intentos de algunos de sus estudios por hacerlo así, su influencia se ha dejado de sentir de forma dispar y a veces contradictoria, pero en todo caso no ha tenido un carácter uniforme. Nietzsche ha significado cosas distintas según sus distintos intérpretes. Su misma forma de expresión contribuye a ello, ya que utiliza preferentemente el aforismo como vehículo de su pensamiento. El carácter metafórico del mismo se presta con frecuencia a distintas interpretaciones. Además, a menudo podemos encontrar en sus obras aforismos, contradicciones entre sí, siendo difícil poder determinar cuál de ellos representa su auténtica posición sobre el tema tratado, si es que tiene algún sentido. Este tipo pregunta el conjunto de las obras de Nietzsche. En Friedrich encontramos el anuncio del advenimiento del nihilismo, la famosa y radical sentencia Dios ha muerto, con el substente típico de la muerte del Dios, del filósofo y aparentemente también de la totalidad de los fundamentos. La voluntad del poder, el eterno retorno, el superhéroe y su obra titulada El Anticristo, de la que hoy hablaremos, es un libro encargado de misterios polémicos por la creencia dogmática, con otra forma de ver la religión cristiana como una institución que busca beneficios propios. Nietzsche considera que solo debilita al ser humano, niega la naturaleza y ha modificado el concepto de la verdad. A continuación seguiremos con el desarrollo. El Anticristo relata las opiniones del autor acerca del cristianismo. Para Nietzsche, estos son la casta suprema. Habla aquí de su creencia sobre la felicidad para uno mismo. Para el hombre, Nietzsche piensa que el hombre obtiene la felicidad a su modo, es decir, como el mismo hombre lo va marcando. Todo lo que produce debilidad al hombre, la compasión por los débiles, lo que hace el cristianismo por el autor. El cristianismo evoca lo más débil de toda la humanidad, se refiere a los creyentes como el animal eterno del hombre, como lo ha quedado de aquellos seres que tendrían que haber sido perfectos, pero no lo son, ya que han idealizado su propia existencia en un ser desconocido, y propone el adjetivo del superhombre para describir a Dios. El hombre ha creado una especie de superhombre, juntando todas las cualidades buenas y separando las malas, a la cual le ha dado forma humana. Nietzsche también propone la idea de que el cristianismo ha involucrado el concepto de pecado como referencia a todas las acciones malas e imperdonables, como si fuera malo, cuando en realidad el hombre no lo es y no ha hecho nada. El cristianismo es una religión de compasión que resulta en catástrofe, puesto que se supone perder poder y fuerza. Además, produce un estado depresivo. Por otra parte, Nietzsche nombra el principio de selección. Nietzsche opina que una virtud debe ser algo personal y no un imperativo catalógico a seguir que nos lleva a la sociedad donde vivimos. Dice Nietzsche que el sacerdote es demasiado superior para entender la ciencia y que él quiere y que el quien nos ha dado conceptos del verdadero y falso. El anticristo, resumen, el autor compara el hombre con el animal, como se dijo anteriormente, y dice que el hombre y el animal es más astuto. Al cobrar conciencia, el espíritu es para nosotros síntoma de error e imperfección del organismo. Es algo estúpido si le quitamos al hombre sus sentidos. El único que tiene motivos para evadirse de la realidad es el que sufre de ella. Es necesario para el hombre tener un Dios que a veces sea malo y otras bueno.
Dios se convierte en el Dios de los débiles, aunque ellos se llaman los buenos. El reino de Dios ha crecido porque ha conseguido tener de su parte a media tierra, y a partir de ese crecimiento Dios se ha convertido para muchos en el ideal a seguir. Nietzsche hace una comparación entre el budismo y el cristianismo. El cristianismo, sin embargo, está siempre en contacto con el Todopoderoso, con Dios, y lo ve como algo perfecto e inalcanzable para el hombre. El cristianismo ha tenido que inventar la figura del demonio para poder sufrir por algo. Piensa que Jesús no es sino otra invención del cristianismo, algo irreal que murió por su culpa, por ser un criminal político que incitaba a llamar al pueblo más pobre y pecador, y no por culpa de nosotros. Los evangelios son para Nietzsche la literatura más difícil de leer por su difícil comprensión. La historia del cristianismo, según el autor, en la historia del malentendido simbolismo, una religión como el cristianismo que no tiene ningún punto de contacto con la realidad tiene que ser enemigo de la ciencia. Según Nietzsche, el primer error de Dios es que el hombre no encuentra entretenidos a los animales, sino que los domina. Así Dios creó a la mujer. En sí, el hombre había sido el máximo error de Dios porque se vuelve científico y se vuelve en contra de Dios. En conclusión, para mí, esta obra, aunque fue escrita en 1888, su publicación fue tan comprometida que se retrasó hasta 1895. En esta obra, el autor le atribuye al cristianismo la culpa del sufrimiento de la sociedad y la presión social en sus conceptos éticos, considerando no en sí Dios como el problema, puesto que considera que el único cristiano que ha existido en realidad fue Jesucristo, y todo lo que nació después fue malinterpretado. Y para concluir este tema, es una dura crítica contra el cristianismo y todo lo que encierra contra el papado. Da un veredicto declarando culpable el cristianismo, tratando de la mayor corrupción. Le llaman, en resumen, el cristiano de la gran maldición. La gran corrupción soterrada, el gran instinto y la venganza para el cual ningún medio es bastante preferido. Furtivo, supersticioso y mezquino. Le llaman, en resumen, el borrón inmortal de la humanidad. En un tiempo se atribuía al hombre como don proveniente del orden superior, el libre albedrío. Ahora le hemos quitado incluso la abolición. El antiguo término voluntad solo sirve para designar un resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente a una multitud de estímulos en parte encontrados, en parte contrariantes. La voluntad ya no actúa, ya no acciona. Bueno, profe, pues para concluir, pues este fue nuestro tema, nuestro trabajo, que fue la producción de un video. Y muchas gracias por prestar atención a nuestro trabajo. Gracias.